En las primeras experiencias realizadas buscando la relación existente entre un campo magnético y la corriente que lo origina, se determinaba la intensidad del campo midiendo el período de oscilación de una aguja magnetizada suspendida de un hilo y colocada en la región de campo. Cuando Gauss dedujo la expresión que relaciona el campo con el período de oscilación de la aguja, no se conocía que las líneas de campo de un imán son cerradas, diferenciándose de las de campo electrostático que tienen un comienzo y un final. Como el patrón de líneas fuera de un imán recto es similar al de un dipolo eléctrico, se postuló la existencia de cargas magnéticas con diferentes signos situadas en los polos. Aunque posteriormente esta teoría fue descartada, sirvió para las experiencias iniciales. Un dipolo eléctrico consiste en dos cargas con diferentes signos levemente desplazadas y está caracterizado por su momento dipolar, que es un vector que se dirige de la carga negativa a la positiva y su valor es el producto entre el valor de una de las cargas y la distancia que las separa. Colocado en una región de campo electrostático uniforme, en su posición de equilibrio se encuentra alineado con el campo. Si lo apartamos de dicha posición, al soltarlo comienza a moverse hacia la posición de equilibrio debido al par ejercido por el campo sobre el dipolo, que se expresa mediante el producto vectorial entre su momento dipolar y el campo eléctrico en el que se encuentra sumergido. Para el magnetismo, el dipolo elemental es una espira con corriente, siendo el valor del momento dipolar magnético igual al producto entre la corriente y la superficie encerrada por la espira. Es un vector perpendicular a dicha superficie y su sentido se determina con la regla de la mano derecha. Una bobina recta y un imán permanente también se caracterizan por su momento magnético dipolar, y al colocarlo en un campo magnético gira tratando de alinearse con el campo. El trabajo realizado sobre el imán para un giro diferencial de phi es el producto entre el par y el ángulo diferencial phi. El signo menos resulta de recorrer el tramo en sentido contrario al aumento de la variable phi y significa que es el trabajo realizado por el campo sobre el imán. Fuera del imán, el campo tiene las mismas características que el campo electrostático. En un video posterior mostramos que fuera del imán el campo es irrotacional. Por esto, fuera del imán se conserva la energía mecánica. Esto es, el trabajo realizado por el campo magnético es igual al incremento de la energía cinética de rotación del imán. Esta energía es un medio por el momento de inercia, que indicamos con I mayúscula, por el cuadrado de la velocidad angular. En el intervalo delta t, el imán gira un ángulo delta phi. El incremento de energía en ese intervalo es la derivada respecto al tiempo de la energía por delta t. Operando, reemplazamos de phi a de t por delta t por su equivalente, que es el incremento delta phi del ángulo. Igualando el trabajo realizado con la variación de la energía cinética, obtenemos la ecuación de movimiento del imán en un campo magnético uniforme. Podemos suponer uniforme al campo cuando las dimensiones del imán son suficientemente pequeñas respecto a la variación espacial del campo. La solución de esta ecuación diferencial se simplifica si consideramos pequeñas oscilaciones, resultando la ecuación de un movimiento armónico simple, cuya solución es una amplitud por el seno de omega 0t. Las derivadas temporales primera y segunda permiten comprobar que la expresión satisface la ecuación diferencial y por lo tanto es una solución posible. Esta forma se repite con un periodo que designamos con la letra t mayúscula. Teniendo en cuenta que omega 0 cuadrado es igual al momento dipolar por el campo dividido el momento de inercia, llegamos a que el campo magnético es proporcional a la inversa del cuadrado del periodo de oscilación. Midiendo el periodo de oscilación para diferentes valores de la corriente que genera el campo, podemos graficar el campo en función de la corriente.
Por otra parte, manteniendo la corriente constante para diferentes posiciones de la aguja, podemos obtener la gráfica del campo en función de la distancia.